Iglesia, que el Señor te bendiga. Qué gusto es poder otra vez conectarme contigo a través de un video, ya que como todos sabemos, las iglesias por ahora están otra vez con sus puertas cerradas, pero el reino no se detiene. Seguimos predicando, seguimos evangelizando, seguimos extendiendo el reino con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Así que hoy volvemos a la predicación, pero a través de un video. Por eso te aliento a que puedas escuchar este mensaje, escuchar esta palabra. Este mensaje que quiero compartir contigo, hace unos días lo veníamos hablando con los líderes de la congregación, con los encargados de algunas obras, y estábamos hablando con respecto a la importancia de volver a reconstruir el templo. Y no hablamos de un edificio hecho de ladrillos, sino hablamos del templo del Espíritu de Dios. El primer libro a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 16, el apóstol Pablo dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Es decir, que reconstruir el templo no está hablando de un edificio, sino más bien está hablando de aquellas cosas que dentro nuestro son importantes en Dios para que la presencia del Señor habite con nosotros. Por eso quiero compartirte este mensaje, quiero llevarte una palabra que pueda alentarte, motivarte y empujarte a crecer y a avanzar en los asuntos del Señor. Si tú tienes una Biblia, quiero que vayas conmigo al libro del profeta Ageo. Quiero compartir contigo solamente una idea general y transmitirte una enseñanza que creo tiene que ser de bendición para tu vida. En el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, en el verso 11, dice lo siguiente: y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Luego el verso 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Solo hasta allí. Quiero mencionarte que esta historia contiene a un profeta inspirado por el Espíritu Santo y enviado a hablarle al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. No solamente al ciudadano común, sino que se dirigió a las autoridades que también gobernaban o ayudaban a conducir la nación. Le habló a los príncipes, le habló a los reyes, le habló a los sacerdotes y le habló al pueblo en general. Y en el verso 11 dice que el Señor llamó a la sequía. ¿Qué es una sequía? La sequía es aquello que le acontece a la tierra y la vuelve improductiva, la vuelve insostenible. La tierra intenta, pero al no haber agua, entonces la producción se detiene. Y dice la palabra del Señor que el Señor llamó a la sequía. Y esta sequía se asentó en 9 áreas fundamentales dentro del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? Versos anteriores dice: porque se había detenido la reconstrucción del templo. Vuelvo a insistir con lo que te dije al principio. La reconstrucción del templo para nuestro tiempo no está hablando de ladrillos, edificaciones, edificios, sino que está hablando de la construcción interna de la morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando se detuvo la reconstrucción del templo, dice la palabra de Dios
que Dios trajo la sequía. Vuelvo a insistir con esto. Reconstruir el templo es mi corazón, son los depósitos internos en la vida del ser humano que luego pasan a contener la presencia del Señor. Ese es el templo, el lugar donde la presencia de Dios habita. Detener la reconstrucción del templo le valió a Israel una de las catástrofes económicas más terribles que azotaron a la nación en aquel tiempo, porque Dios trajo a la sequía y la sequía se acentuó en 9 áreas fundamentales que permitían el funcionamiento de toda una nación. En 9 áreas se asentó la sequía y quiero enseñártelas porque me parece importante. En el verso 11 las menciona, las hemos leído también, puedes chequearla allí en tu Biblia. Pero quiero que entiendas esto. El cielo se detuvo en 9 áreas importantes de la nación, produciendo sequías, es decir, convirtiendo todo en sectores improductivos. Dice la Biblia que en la primera área donde Dios acentuó la sequía, dice la Biblia, sobre la tierra. ¿Qué es la tierra? Es el vasto territorio en donde se siembra la semilla. No importa cuán buena sea la semilla, de cuánta calidad sea la semilla, dice la palabra de Dios que la semilla en contacto con la tierra moría, porque Dios había llamado a la sequía en la tierra. Quiere decir que todo intento del hombre por prosperar, por producir, por granjear la tierra, estaba detenido. Si tú le das valor a entender las 9 áreas sobre las cuales Dios llamó la sequía, tú vas a entender cuán importante es reconstruir el templo, cuán importante es mantener nuestro templo limpio para ser un contenedor de la presencia del Señor. La primera área que se vio afectada, dice la Biblia, fue la tierra. Todo intento que el hombre hacía por producir no funcionaba, porque no importaba de qué calidad era la semilla. Lo importante era que Dios había mandado sequía sobre la tierra y la tierra no estaba produciendo. Para reflexionar, trata de meditarlo, mirarlo y entenderlo de esa manera. En el segundo lugar, donde se acentúa la sequía, dice la Biblia sobre los montes. ¿Qué eran los montes? ¿Qué representan los montes? Los montes en la antigüedad eran puntos de encuentro entre Dios y los hombres. Los montes eran lugares de altares. Los montes eran lugares de sacrificio. Los montes eran propicios para una conexión con lo sobrenatural. Y dice la palabra de Dios que Dios llamó la sequía sobre los montes. Quiero enseñarte algo. En el primer punto dijimos Dios llamó la sequía sobre la tierra. Resumido en pocas palabras, esto representa un atentado a la esperanza. Un atentado a la esperanza. Porque de pronto tú dices, bueno, yo me voy a esforzar, voy a trabajar, voy a producir y sin duda la tierra me va a funcionar y el resultado me va a llegar. Estoy convencido de eso. Pero de pronto todos tus esfuerzos, todos tus intentos y todo lo que logras o le pones todo tu empeño no funciona. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios llamó la sequía sobre la tierra. ¿Qué representa eso para nosotros? Un atentado a la esperanza. Quiere decir que aquello sobre lo cual tú pusiste tu esperanza se cerró. La tierra se cerró. La tierra no te está produciendo. Segundo, dijimos los montes, eso dice la Biblia. Los montes eran puntos de encuentro entre el cielo y la tierra, lo sobrenatural y la tierra. ¿Qué representa eso para nosotros? Los montes representan un golpe a la relación con Dios. Quiero que lo trates de entender de esta manera. ¿Cuántas personas hoy en día dicen, me cuesta sostener una relación con Dios? Me cuesta avanzar sobre una relación con Dios. No la puedo sostener, no puedo orar. Siento que hay códigos y hay relaciones que se han cortado y yo ya no me siento fuerte como el primer día. ¿Sabes qué dice la Biblia?
que cuando se detuvo la reconstrucción del templo, Dios llamó a la sequía sobre los montes y se perdió de alguna manera la conexión con el cielo. Interesante. El punto número 3, usted lo tiene en su Biblia. Dice la Biblia que Dios llama a la sequía sobre el trigo. Luego el punto 4 dice sobre el vino y el quinto punto dice el aceite. El trigo, el vino y el aceite representaban las cosas esenciales o básicas que una familia necesitaba tener todos los días para garantizar el sostenimiento de una familia. Eran elementos básicos, es como el pan de todos los días. Tú te puedes privar de algunas cosas, pero hay elementos que son necesarios y son básicos, que nos sostienen y que funcionan o nos permiten funcionar en la vida. Entonces, cuando Dios manda la sequía sobre el trigo, el vino y el aceite, quiero que lo entiendas esto, es un atentado a las cosas básicas de la vida. Es como cuando tú dices lo fundamental, lo esencial, lo básico, lo necesario, no lo tengo, lo estoy perdiendo, se me está yendo de las manos. Y hay personas que ven que la familia se le está diluyendo, el matrimonio se le está terminando, lo básico, lo elemental y necesario para el funcionamiento de nuestras vidas, lo empezamos a perder. ¿Cuándo? Quiero que le vuelvas a prestar atención a los motivos por los cuales Dios trajo la sequía. Dice la palabra de Dios que fue porque se detuvo la reconstrucción del templo. Quiero enseñarte esto y quiero que lo tengas presente en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu. Cada vez que tú detienes la limpieza, la depuración y el quitar toda contaminación de ti para volverte el templo del Espíritu Santo, la sequía empieza a invadir tu territorio. La sequía empieza a avanzar sobre tu territorio y entramos en serios problemas. Recuerda el punto número 1, dice la Biblia, que Dios trajo la sequía sobre la tierra. Ya dijimos, un golpe a la esperanza. Lo segundo, la Biblia dice que Dios trajo sequías sobre los montes. También dijimos que esto era un atentado a la relación con Dios. Se empiezan a romper los intereses que teníamos al principio en una relación estricta con el Señor. Y lo tercero, que es el tercero, cuarto y quinto punto, habla del trigo, del vino y del aceite. Vuelvo a decir esto, eran elementos necesarios, básicos y fundamentales que permitían el sostenimiento diario de una familia. Esto representa para nosotros un atentado a las cosas básicas, a las cosas sencillas y simples, pero que necesitamos todos los días tener, que nos garanticen el funcionamiento y el avance de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que esto también empezó a escasear. Interesante para reflexionar. Luego la Biblia sigue hablando. En el siguiente lugar donde se acentuó la sequía, el punto número 6, dice la Biblia, todo lo que la tierra produce, todo lo que la tierra produce. Dios ya había llamado a la sequía sobre la tierra, pero Dios luego dice todo lo que la tierra produce. ¿Qué quiere decirnos esto? Que había semillas que no necesitaban del contacto con el agua para germinar. Por ejemplo, había semillas que eran propias para el desierto y que no necesitaban grandes riegos o cantidades de agua. Entonces yo anoté esto. Si acaso existía alguna semilla que pueda germinar sin la necesidad de agua, y si acaso ésta pudiese crecer hasta dar fruto, esto también se iba a secar. ¿Qué representa esto para nosotros? Es atacar el último recurso. ¿Qué significa atacar el último recurso? ¿Viste cuando tú dices, bueno, tengo un as bajo la manga, tengo un dinerito guardado por las dudas, he calculado que las cosas pueden ponerse oscuras, pero estoy prevenido, estoy listo o tengo de qué echar mano para enfrentar si la cosa no me sale del todo bien? Dice la Biblia que Dios
había llamado a la sequía sobre todo lo que la tierra produce. Vuelvo a insistir, Dios había llamado a la sequía sobre la tierra, pero luego nos dice sobre todo lo que la tierra produce. Entonces esto quiere decir que en esa época había semillas o elementos que podían germinar sin necesariamente el contacto obligado con el agua. Había otros procedimientos que lo hacían germinar. Y esto se llama el último recurso. Es aquello que tú guardas, que escondes para los días duros, para los días malos. Cuando el Señor atenta contra el último recurso, es porque Dios te está llevando a un punto de quiebre, a un punto de inestabilidad en el que tú necesitas reconocer que es importante recuperar la relación con Dios, la relación con el cielo. Vuelvo a insistir con esto, los motivos que movieron a Dios para llamar la sequía sobre la tierra, dice la Biblia que fue nada más ni nada menos que porque el pueblo detuvo la reconstrucción del templo. Es importante, es necesario y tiene que ser de vital interés que usted y yo recuperemos otra vez la fuerza y el compromiso para reconstruir en nosotros el templo en donde habite y contenga la presencia del Señor. ¿Cómo hacemos esto? Orando, renunciando, apartándonos del mal, pidiendo perdón a Dios, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para que nos convenza de aquellas cosas que están mal y de esa manera empezar a depurar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu y nos convirtamos en el contenedor de la presencia del Señor. El punto 6 o el área número 6 donde Dios acentuó, dice la Biblia, la sequía era todo lo que la tierra produce. Y ya dijimos, es atacar el último recurso. Interesante esto. Sigo con el punto 7. Dice la Biblia que la sequía se acentuó también sobre los hombres. No existía, yo lo anoté de esta manera, ninguna actividad era posible sino por medio de la acción del hombre. La sequía sobre los hombres representaba detener el avance, detener el progreso. Cuando Dios decide colocar sequía sobre los hombres, Dios estaba atacando el progreso. Les estaba coartando, cortando, interrumpiendo el futuro. Empezaron a apagarse las fuerzas, la visión empieza a diluirse, empieza a debilitarse el fuego y la pasión en el corazón y empezamos a vivir sin proyección, sin metas, sin futuros y sin ánimos de progresar o prosperar en la vida. Dice la Biblia, punto número 7, que Dios trae la sequía sobre los hombres. Todo progreso era provocado por los hombres. Secar la voluntad de los hombres era estorbar el progreso, era atentar contra el futuro. Imagínate una familia sin futuro. Imagínate hijos sin proyección, sin ánimos, sin fuerza a seguir adelante. Dios trajo la sequía, pero la trajo por un motivo fundamental. El pueblo había detenido, dice la Biblia, la reconstrucción del templo. Que nada, absolutamente nada en esta vida se te vuelva más importante que el volverte un contenedor de la presencia de Dios. Eso es reconstruir el templo. Eso es pelear con enemigos internos todos los días para ser libre y para decirle a Dios, no me interesa otra cosa. Yo quiero ser el domicilio, el lugar donde habite el Espíritu Santo. Por eso quiero alentarte con esto. Seguimos avanzando. El punto número 8, dice la Biblia que la sequía también cayó sobre las bestias. ¿Sabes qué? Investigando, la Biblia hace una diferencia notable entre las bestias y el ganado. El ganado servía para muchas cosas, para producir, por ejemplo, el ganado servía para alimentarse, pero las bestias simbolizaban el esfuerzo. Yo lo anoté así. Las bestias, o esto, se usaban para
tareas de carga. Las bestias eran las responsables del trabajo duro. Cuando Dios manda la sequía sobre las bestias, Dios está atacando el trabajo duro. ¿Viste cuando tú dices, bueno, a ver, el tiempo en el que estoy viviendo, la situación en la que yo estoy viviendo, merece que yo me esfuerce el doble, merece que yo luche más y me esfuerce más y pelee aún más? Y ese trabajo duro se empezó a secar, se empezó a debilitar, se empezó a diluir y las personas empezaron a sentir que tampoco valía la pena el esfuerzo o el trabajo duro. Quiero alentarte y quiero volverte a recordar los motivos por los cuales Dios hizo esto, porque se detuvo la reconstrucción del templo. Cuán importante es para Dios que nos convirtamos en el domicilio del Espíritu Santo. Cuán importante es para Dios que nos convirtamos en la morada de su presencia. Tal era la importancia que Dios llama a la sequía de diferentes maneras. Y a esto nosotros lo entendemos como un ataque a diversas cosas o a diversas áreas. Luego te la voy a pasar la lista, todo bien clarito, pero quiero que entiendas el punto número 8. Dice la Biblia que la sequía vino sobre las bestias. Esto quiere decir que Dios atacó el trabajo duro. Las bestias eran las responsables de llevar la carga, el trabajo duro, y Dios había traído sequía sobre esto. Esto nos tiene que llevar a reflexionar. Cuando tú sabes que los tiempos que vivimos ameritan mayor esfuerzo de tu parte, pero las fuerzas se te acabaron, las fuerzas se te terminaron, y tú sientes que aunque deberías dar el doble de ti, no estás dando nada, porque te detuviste, te estancaste, te detuviste, y eso es un problema que también corresponde al haber descuidado el templo del Espíritu Santo. Y el punto número 9, o el área número 9, sobre la cual el Señor colocó sequía, dice la Biblia, sobre todo trabajo de manos. Quiere decir que esto representaba el fin de una actividad. Cuando tú trabajas, pretendes llegar a un objetivo, pretendes terminar tu tarea. Era el fin de una actividad, o más bien representa el producto terminado. ¿Esto qué significa para nosotros? Un atentado al resultado. Es decir, todo lo que hago no me conduce a nada, no llego a nada, no logro nada, se me va la vida intentando, no tengo metas, no alcanzo objetivos, no logro terminar o culminar alguna asignación. Quiero que lo vuelvas a leer en tu casa, quiero que lo vuelvas a meditar, quiero que lo trates de entender otra vez para que puedas comprender lo que Dios está hablando aquí. Y el motivo por el cual Dios trajo la sequía, que afectaron 9 áreas en la nación de Israel, en la nación de su pueblo, y estas áreas trajeron una catástrofe económica. Quiero que entiendas esto. Todas estas áreas secadas por la presencia del Señor produjeron que el pueblo cayese en una catástrofe económica sin precedente alguno, y la nación de Israel se hundió en una pobreza, en una miseria espantosa. Ahora, ¿cómo se removió esto? ¿Cómo se cambió esto? Dice la Biblia que cuando el profeta Ageo declaró las palabras con las que Dios lo había inspirado, estas palabras no solo afectaron al pueblo, sino los príncipes y los sacerdotes también se vieron enfrentados, revolucionados por la palabra que Dios les estaba dando. Y Dios despertó el espíritu de los que habían oído la palabra, y dice la Biblia que empezaron a trabajar, se empezaron a mover. Comenzó otra vez la reconstrucción del templo, y eso detuvo la sequía. Echó la sequía del territorio y la nación empezó a prosperar de nuevo. Si algo nos enseña este texto, es cuán valioso y cuán importante es para Dios que
que tú y yo nos convirtamos en templo de su presencia, en templo del Espíritu Santo. Es valioso y es fundamental que en este tiempo usted y yo le demos valor a las cosas que Dios valora, de la manera en la que Dios lo hace, para que podamos avanzar, para que la sequía no venga sobre nosotros y no nos veamos sometidos o sumergidos en catástrofes de las cuales luego no podemos salir. Por eso te aliento a que esta palabra despierte tu espíritu, despierte, lo movilice, lo estremezca y lo ponga a funcionar. Y que vuelvan sobre ti las fuerzas y el ánimo pronto para reconstruir el templo de Dios. Que Dios te bendiga con esta palabra. Antes de terminar quisiera orar para que luego tú puedas compartir esta palabra. Vamos a elevar una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy declaramos y hoy decimos que esta palabra no llega tarde, sino que llega en el momento justo, en el momento justo. Señor, declaro que los oyentes, los que puedan escuchar este mensaje, se despertarán luego para volverse el templo del Espíritu Santo. Declaro sobre cada uno de ellos las fuerzas renovadas de Dios para levantarse y luchar, para levantarse y pelear, para levantarse y ser lo que Dios quiere que hagamos. Señor Jesús, yo bendigo a tu pueblo con paz y declaro sobre ellos el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Digo que nuestro espíritu es despertado ahora y nos volvemos solícitos en entender la palabra. Y la palabra nos mueve a ser el templo del Espíritu Santo. Señor, bendigo a tu pueblo con paz, lo bendigo con salud y declaro sobre ellos el bien y el poder del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te doy, oh Dios, por los que están escuchando esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Iglesia, antes de terminar, quiero alentarte a que junto con la reconstrucción del templo personal, la habitación del Espíritu Santo, podamos orar y elevar oraciones por nuestra nación para que volvamos a abrir los templos considerando que somos un elemento indispensable y necesario en la sociedad. La gente tiene necesidad de Dios. Y la iglesia es un proveedor de la presencia de Dios. Por eso es importante que las iglesias estén abiertas. Hoy estamos sujetos a la autoridad de un gobierno que nos obliga a permanecer cerrados. Pero oremos y no dejemos de orar para que las iglesias vuelvan a funcionar. Te bendigo con paz, te bendigo con salud y declaro el bien y el poder del Señor sobre tu vida. Y lo que decíamos antes, lo vuelvo a repetir. Si el mensaje te es de bendición, yo te aliento a que puedas compartirlo con alguien con el que tú consideres que la está pasando mal y que no sabe a quién culpar o a quién responsabilizar o está buscando argumentos que justifiquen por qué le está yendo mal. A lo mejor la sequía vino sobre su vida porque descuidó el templo. Volvamos con responsabilidad a hacer lo que Dios quiere y lo que Dios valora. Te bendigo en el nombre de Cristo. Amén.